Días, Eduardo Finanza, Jorge Fontevecchia te saluda. Leí con mucha atención tu última columna con la idea de una grave falla de liderazgo. Entiendo que estabas de vacaciones y volviste a la Argentina y te encontraste con esto. ¿Qué reflexión te produjo tomarte un tiempo de descanso, volver y ver cómo había evolucionado estos 60 días de Javier Milei al frente de la presidencia? Bueno, buen día Jorge, buen día a tu audiencia. Gracias por llamarme. Sí, efectivamente, yo estuve afuera, estuve en Europa, regresé, tuve el gusto de retomar la columna justo cuando Milei cumple 2 meses. Mira, yo estoy tratando, como hacemos todos, los que pensamos, los que escribimos, de buscar en este momento alguna perspectiva más objetiva, proveniente de nuestro saber profesional, que es muy falible. Entonces, por eso yo tomé el tema del liderazgo. Ahora no lo quiero idealizar, porque un amigo muy inteligente, un historiador, me decía ayer, está bien, pero los liderazgos sensatos eh, han dado poco rédito en la Argentina, y si uno se pone a ver la historia, vamos a tomar la historia de estos 40 años, más parecen haber prevalecido y tenido éxito los líderes que plantearon una posición fuerte y en fin, ¿no es cierto?, un conflicto con otros sectores de la sociedad, política, civil. Pero bueno, yo, obligado a responder a esa observación, pensé en tres liderazgos que a lo mejor podemos, no sé si añorar, pero ponerlos allí. Y yo lo llamo el liderazgo agónico del último Perón, que volvió a la Argentina y justamente usó la metáfora del león, dijo: yo soy un león herbívoro, se dio un abrazo con Ricardo Balbín y según cuenta la crónica, él quería que Ricardo Balbín fuera su candidato a vicepresidente. Esto por un lado. Luego, lo que yo llamo el liderazgo moral de Alfonsín en el año 83, que tuvo su cima en el balcón de Semana Santa con Cafiero, etcétera. Y después un tercer liderazgo, se habla mucho, yo llamo el liderazgo cínico de Carlos Menem, que con gran habilidad política fue capaz de generar un consenso. Entonces me parece que podemos pensar estas dos formas de liderazgo, la más radicalizada y una más consensual, y entonces ahí yo es donde veo la falla del liderazgo de Milei. ¿Crees que Macri puede resolvérsela o que en el caso de que se produzca una fusión en algún grado posible entre el PRO y la Libertad Avanza, finalmente se lleva puesta el PRO también? Mira, el final de mi columna contiene, si vos querés, una nota escéptica, no ya respecto de una confluencia con el PRO, sino que es una observación sobre la personalidad de Javier Milei. En tanto Milei se viva a sí mismo como un iluminado que tiene una misión que cumplir en la historia y es el enviado, en fin, de una fuerza trascendente, y además se convierte en un clásico de lo que Weber llamaba la ética de las convicciones. En tanto él proceda así, creo que no hay posibilidades de articular una confluencia política duradera. Entonces, yo entiendo, porque acá hay un punto que me parece, Milei es un anarcocapitalista. Yo citaba ayer a Jesús Huerta de Soto Ujú. y veo esta mañana que además de todos los regalos, Milei le entregó al Papa un libro de Huerta de Soto, al cual también él mencionó en su discurso inaugural. Y entonces uno, cuando ve el pensamiento, Murray Rothbard, Huerta de Soto, uno ve además, porque Huerta de Soto lo plantea en uno de esos textos, ellos dicen que los padres fundadores del liberalismo ya habían cometido un error, porque el error era que todas sus hipótesis admitían al Estado
como un hecho empírico, etcétera, y lo que hay que hacer es terminar con el Estado. Entonces, fíjate esto. ¿Qué representa Macri? Y Macri representa una interpretación del liberalismo, yo diría más clásica, y luego una interpretación neoliberal de la economía, pero que supone al Estado como un hecho empírico. Digamos, quiere reducir la influencia del Estado, tal vez drásticamente, pero como yo digo en la columna, yo creo que esto no es, lo de Milei no es Cavallo, no es Macri, no es Sturzenegger. Entonces, veo dificultad en esa articulación. En tanto, uno podría decir, Macri representa una forma de la racionalidad o de la razón, y Milei, en tanto hace lo que hace, me parece que representa más bien lo irracional. En ese sentido, hablábamos antes de la entrevista con vos sobre el para qué, si hay un para qué, si todo esto es para algo. Yo no sé si vos sos creyente, te imagino que no, pero bueno, nos hacíamos esa pregunta con Alejandro Katz. ¿Hay una teleología, a una persona así que nos llama tanto la atención, que parece desde el punto de vista, como vos lo planteás, inviable, para ponerlo en términos concretos, elegir a alguien inviable para administrar el Estado que cree que no tiene que haber Estado? Parece un oxímoron Bueno, desde todo punto de sí, vista. bueno, ¿Para qué? ¿Te el preguntás eso? jefe, bueno, el jefe de Estado que detesta el Estado y detesta, como yo escribí, las herramientas de su propio trabajo. Ahora, hablando de teleologías, vuelvo a Huerta de Soto, porque Huerta de Soto sostiene que viene una nueva época en la historia, una novedad de la modernidad, donde las sociedades se van a dar cuenta que el principal impedimento para la justicia y la felicidad es el Estado, y lo van a dejar de lado por sistemas de cooperación espontáneas que no tengan que ver con la lógica del Estado. Entonces, vuelvo al punto. ¿Qué es Milei y qué quiere Milei? Y si nosotros vemos estos 2 meses, creo que hay como una tensión entre presento el programa más ambicioso y luego, aparentemente, estoy dispuesto a negociar. Pero lo que yo creo que estamos viendo es que la negociación de Milei es más una parodia que una voluntad real. Por eso sostengo, escribo, pero eso lo han escrito todos los observadores, sus delegados no tienen un mandato. Y yo, la crónica la hemos leído, casi temen la furia de ese jefe que no tiene ningún problema en regresar al lugar donde se siente más confortable, que es una forma fundamentalista. Y este fundamentalismo, porque en realidad todos los fundamentalismos son así, es agresivo, porque si yo represento la verdad y vos la contradecís, bueno, no lo admito, porque la verdad es absoluta y la poseo yo. Entonces, ese tipo de cuestiones que vamos a ver cómo se dirimen los próximos meses, hablan de una personalidad muy particular. No quiero entrar en el análisis psiquiátrico, porque yo no soy psiquiatra, pero de una personalidad muy particular. Mira, hoy hay, además, porque esto creo que lo tenemos que ver, hay un artículo en Clarín muy interesante de un especialista que se llama Jan Buruma, que habla de la colonización de la religión en la política moderna. Habla del primer ministro de la India, de Modi, habla de Trump. No olvidemos las invocaciones de Milei a la religión, no olvidemos el Milei que lloró ante el muro de los lamentos. El Milei que se entrevistó con el Papa, yo ahora lo dejaría aparte porque bueno, es algo reciente, de horas que tenemos que analizar. Yo leí tu editorial, me parece muy interesante el enfoque, pero vamos a la cuestión de la religiosidad en el discurso político, enfrentada a la modernidad de la administración y de un liderazgo que si es carismático, lo es, y esto lo planteó Weber, en el contexto de una organización institucional. Y bueno, por eso yo soy escéptico respecto
de la idea de Macri, más allá de que además hay dificultades objetivas de armado, cosas de la rosca, etcétera. Pero me parece que en el fondo Macri representa otra cosa, con la cual yo no he estado de acuerdo, pero tiene una lógica que es distinta, ¿no? Eduardo Finanza, bienvenido a la Argentina real. Vas a extrañar tus vacaciones en Europa. Muchas gracias. No, Te mandamos un fuertísimo abrazo y como demostración de este delirio que trasciende a nuestro presidente, con la misma canción que te recibimos, esta gente cantaba loas de Jorge Rafael Videla. Es un grupo punk de La Plata, un horror. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias por llamarme. Chao. Acabamos de hablar con el fundador de Poliarquía y analista político, Eduardo Finanza.